Un día más, drones de origen desconocido sobrevuelan infraestructura crítica en Europa. El avistamiento de drones en Dinamarca esta madrugada forzó el cierre temporal de 3 aeropuertos y una base aérea, justo un día después de que incidentes similares paralizaran el tráfico aéreo en los aeropuertos de Copenhague, en la propia Dinamarca, y en Oslo, en Noruega. Pero hay más. Estos casos coinciden en este mes con incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, Rumanía y Estonia, en medio de las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania. Y tienen lugar además poco después de un presunto ciberataque que paralizó varios aeropuertos europeos. ¿Están relacionados todos estos incidentes? ¿Estamos ante una guerra híbrida desde Rusia, como aseguran varios políticos europeos? De eso queremos hablar hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, aquí en Actualidad en Análisis. Y lo vamos a hacer con Marina Mirón, por un lado, experta militar y en asuntos de defensa del King's College de Londres, que nos acompaña hoy desde Múnich, en Alemania, y con Alberto Bueno, experto en defensa de la Universidad de Granada y también profesor adjunto en la Universidad de Leipzig, y conecta con nosotros desde esa ciudad en el sur de España, Granada. Bienvenidos a ambos. Y voy a empezar directamente con Marina, intentando poner todo un poco en un contexto general. Marina, ¿podemos llegar a saber con certeza quién está detrás de estos incidentes que se repiten en estos días? Buenos días. Pues es una pregunta bastante difícil porque hay muchas incidencias. Por ejemplo, las incidencias de ayer y hoy. Se trata de drones en Dinamarca que se habían visto, pero realmente no se sabe exactamente qué tipo de drones, a dónde se han dirigido. Es decir, que tenemos que esperar hasta que se reciban más informaciones. Seguramente los militares y los servicios de inteligencia de este país saben más, pero una cosa es saber más y otra cosa es publicar estas informaciones. Primeramente toca verificarlo. La otra incidencia que se menciona, tampoco, digamos, hay una conclusión sobre el actor o, digamos, hay una conclusión sobre el actor. La OTAN o los países de la OTAN están de acuerdo que ha sido Rusia. La cuestión es si ha sido una incursión para poner a prueba las defensas aéreas polacas o de la OTAN, mejor dicho, o ha sido una incidencia en la que los drones han sido drones de señuelo que han perdido la conexión de GPS, por ejemplo, por activar los aparatos de guerra electrónica, los sistemas de guerra electrónica por parte ucraniana, porque sabemos que coinciden exactamente con el ataque ruso en esta región fronteriza. Entonces es bastante difícil. Ahora, claro, vemos una incidencia con drones, otra incidencia con drones y estamos pensando seguramente Rusia está detrás de estas incidencias, pero también tenemos que tener suficientes pruebas porque no es algo que se debería tomar a ligero, porque ¿cuál sería la respuesta de la OTAN para no perder credibilidad? Es decir, ¿le interesa a la OTAN ahora activar el artículo 5? ¿Y qué pasa si no es Rusia o, digamos, o si ha sido una incidencia sin intención alguna, como dije antes? Porque claro, si vemos la guerra en Ucrania, mientras que no crucen estos drones o drones ucranianos, el espacio de un miembro de la OTAN, entonces no se sabe absolutamente nada si llegan a su destino o no. Y si vemos un listado de tales incursiones, hay un montón. En los últimos 3, 4 años hay un montón de incursiones, incluso por parte de Rusia, por parte de Ucrania. Hay algunos que no son determinados porque no se sabe quién ha sido. Entonces tenemos que ser bastante cautelosos porque ahora, claro, toca responder si es así. ¿Y cuál sería la respuesta? ¿Le interesa a la OTAN ahora empezar una escalada con Rusia o no? Y tenemos que entender también la motivación de Rusia, porque Polonia se ha alejado un poco de Ucrania en los últimos meses. Entonces, si quería provocar a la OTAN, debería empezar con los estados bálticos, diría yo. No debería empezar con Polonia, porque Polonia ya podría cambiar su postura política a favor de Ucrania otra vez.
O sea, Muy, hay un montón de preguntas, pero no hay una respuesta que nos puede decir con certeza si estos ataques han sido planeados por los servicios de inteligencia rusa o por los militares rusos con el propósito de provocar a la alianza. Esas respuestas podemos intentar buscarlas ahora. Ya nos decía Marina, perdón, que es difícil con la información que se dispone ahora saber con certeza si esos drones son de verdad rusos. Alberto, me gustaría entonces ver un poco el contexto en el que ocurre esto. Ya lo decíamos un poco al empezar esta charla. Estas incursiones coinciden con otros incidentes aéreos por la interferencia de la señal de GPS de los aviones en los que viajaba a finales de agosto, si no me equivoco, en un caso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y este miércoles la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, que tuvo un incidente similar con la interferencia de su señal de GPS de su avión sobre el enclave ruso de Kaliningrado. ¿Podemos reconocer un patrón en este tipo de incidentes, estos de los que hablábamos ahora, y los drones? ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Gracias, encantado de estar aquí. Apuntaría dos cuestiones fundamentales a este respecto. En primer lugar, efectivamente, en las últimas semanas se han repetido esos tipos de incidentes. Por tanto, si lo concentráramos al ámbito exclusivo de Polonia, como eran los primeros días, si se trata de un fortuito o no, es una pregunta muy pertinente. Si continuamos con lo acaecido en Noruega, en Dinamarca, en Estonia también, con la penetración de su espacio aéreo por diversos cazas rusos, parece que vamos encontrando un patrón. Esto es importante porque efectivamente el saber a ciencia cierta y en público además la atribución de este tipo de acciones es terriblemente complicado. Algo parecido ocurre también con los ciberataques, que sería parte también de esta estrategia y donde de manera más o menos explícita los países también reconocen, ¿no?, que sufren este tipo de acciones de manera continuada y reiterada. Precisamente la dificultad de atribuir la autoría y la intencionalidad, es decir, la voluntad del actor que fuese, en este caso podemos sospechar o de Rusia, es una de las estrategias de lo que configura precisamente esas estrategias de guerra híbrida que se conoce popularmente o de acciones en la zona gris, es decir, en ese espacio entre donde no hay paz, pero tampoco estamos en el negro puro de la guerra, ¿no? ¿Y en qué escenario nos movemos? Precisamente para graduar la escala. En segundo lugar, efectivamente estaría la continuidad de las acciones en estas semanas y cómo han afectado a otros aeronaves. Y mencionabas los dos casos pues, de la ministra de Defensa o de la presidenta de la Comisión. La interferencia del GPS no es que sea algo novedoso ni que vaya dirigido exclusivamente a estas aeronaves. Es algo que durante estos años de conflicto en torno precisamente a la región de Kaliningrado se ha venido sucediendo. Los aviones militares están, digamos, habituados a ello. La novedad, por así decirlo, es que se hayan visto afectados aeronaves civiles y además lo hayan reconocido. Creo que este marco mental más amplio o este marco de acción más amplio es el que nos permite activar o pensar en, bueno, pues en quién se está, ¿no? Rusia, por supuesto, niega la mayor, volvemos al punto uno, negar la acción, negar la voluntad, pero no parece ser una coincidencia. ¿El porqué de estas acciones? Bueno, pues como bien señalaba precisamente mi compañera, pueden ir dirigidas a afectar, ¿no?, a la voluntad de aliados en torno a Ucrania. ¿En qué sentido? Sería una cuestión. También a saber, a conocer la capacidad de respuesta de los propios aliados o cuáles son sus defensas o hasta dónde están dispuestos a que sus líneas rojas se vean testadas. Sigamos buscando patrones o esos indicios. Ambos han hablado de Rusia como país que centra las sospechas, ¿no? Las sospechas habituales apuntan en estas semanas al Kremlin, lo han mencionado ambos. Y me gustaría buscar ese posible indicio, ese posible patrón, preguntando, Marina, ¿qué tan buenas son las capacidades de Rusia en estos dos ámbitos, tanto en los drones como los ciberataques en un sentido un poco más amplio? Lo que tenemos que entender aquí que los drones son un medio bastante nuevo, digamos, en cuanto a su uso en la guerra, porque en Siria también se han utilizado drones, pero
el alcance es bastante diferente ahora en Ucrania. Lo que se ve en Ucrania y los países de la OTAN lo están observando para poder prepararse para una guerra posible, entendiendo que la OTAN no está preparada para este tipo de guerra y ahora sabemos que Ucrania está ofreciendo también apoyo en este ámbito, pero tenemos que entender que esa guerra híbrida se ha llevado a cabo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que los medios se han cambiado, pero todos los servicios de inteligencia, como los de Estados Unidos, como los de Rusia ahora, están involucrados en esta guerra híbrida. Aquí en el Occidente, por supuesto, estudiamos lo que hace el adversario, pero también tenemos que ver este tipo de guerra digamos, ese tipo de guerra requiere dos actores o más de dos actores. No es únicamente que un país lo hace y otros países hacen absolutamente nada y están observando. Pero, claro, debido a la ley internacional, a las restricciones, quizás, digamos, los servicios de inteligencia, como aquí en Alemania, se ven un poco más limitados o bastante bien más limitados en cuanto a los ciberataques, por ejemplo, cómo responder a ciberataques. Aunque se supiese con toda la certeza que han sido actores rusos, Alemania no tiene una respuesta. Y ahora bien, ciberataques yo diría que, digamos, son un medio de bajo riesgo. Y también otras operaciones psicológicas utilizando ciberespacio, utilizando el Internet, no conllevan un riesgo, pero en cuanto a los drones, eso que sí. Entonces yo no intentaría no vincular los drones con ciberataques. Porque claro, como dijo el compañero, la atribución en ambos casos es bastante difícil, pero las consecuencias serían diferentes. Es decir, si una vez que sepa con certeza quién ha sido detrás de estos ataques, la respuesta fuese bien diferente, una violación del espacio o un ciberataque. Y de momento sabemos que no hay reglamentos en cuanto a la respuesta a ciberataques. Se responde con una fuerza militar, se responde con otro ciberataque, se puede responder con sanciones. Entonces las respuestas son mucho más limitadas y mucho más difíciles de justificar a la cara de la ley internacional de guerra. Dicho lo cual, en mi opinión, lo que hace Rusia y lo que lleva haciendo ya mucho tiempo es utilizando sus servicios de inteligencia para operar dentro de la alianza, pero de tal manera para no buscar una provocada y una escalada que podría llevar a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, porque utilizando los servicios de inteligencia para informaciones psicológicas, por ejemplo, es mucho más efectivo y es mucho, digamos, es una acción con bajo riesgo. Sí, eso dura un montón de tiempo, no se sabe el efecto que va a tener, pero sin embargo no presenta un riesgo que podría empezarse una guerra entre la Alianza y Rusia. Yo creo que para Rusia, sobre todo ahora, porque estamos viendo las dificultades que se presenta el campo de batalla en Ucrania, Rusia no tiene las capacidades de empezar una guerra. Por eso quiero que lo entendamos bien. Sí Con la que OTAN en su no conjunto, son ¿no? Sí. pasivos, pero al mismo tiempo no se puede decir que están deseando una guerra abierta con la alianza. A esas posibles respuestas a las que aludías me gustaría llegar en breve y en el sentido de las cosas que nos decías ahora me gustaría un poco entonces que intentemos dividir para hablar de los incidentes que han llamado la atención de la opinión pública, yo creo que europea y también mundial por esos incidentes de los últimos días. Y voy a ir con Alberto para intentar hacer esa diferenciación, ¿no? Hablamos de ese ciberataque contra varios aeropuertos europeos, entre ellos Bruselas, Berlín, si no me equivoco, el pasado fin de semana. ¿Dónde podemos situar esos incidentes, Alberto? ¿Son parte de esta guerra híbrida o son casos de cibercriminalidad? Volvemos de nuevo a la naturaleza y a la posibilidad de identificación, ¿no?
Lo que pasa que evidentemente la sucesión en el tiempo de todos ellos es lo que dispara, ¿no? En este sentido, las alarmas y las alertas. ¿No? Porque además en ambos casos, pese a la diferente naturaleza de los mismos, sí que se han dirigido a un mismo de infraestructura crítica importante como son los aeropuertos y en ciudades, ¿no? Muy significativas en fin, por sus dimensiones y por su rasgo internacional, ¿no? Estaría en línea con lo que apunta la compañera en torno a la distinción de los mismos, precisamente para calibrar el tipo de respuesta. Y la respuesta, efectivamente, es otra discusión, ¿no? Y creo que sí se puede comprender en ese sentido qué espera o qué puede pretender, ¿no? En este caso, Moscú, con este tipo de acciones seguidas. Exactamente, conocer qué tipo de respuesta, cuáles son las fricciones o no entre, pues en este caso, los aliados de la OTAN. Y esto es importante. Por otro lado, tenemos el caso de los drones y, por ejemplo, la investigación en curso en Dinamarca de si estos drones se fueron lanzados, ha trascendido en fuentes abiertas y, por tanto, cógese con toda la cautela posible, no oficialmente, más allá de alguna afirmación pública, en el que estos drones, por ejemplo, hubieran podido salir desde algún barco situado en el mar Báltico, algún barco de bandera de pabellón ruso, lo cual, más allá de esta cuestión, de nuevo, de la autoría, nos sitúa en un punto interesantísimo, que son este tipo de acciones desde la retaguardia, por así decirlo, ¿no? Es decir, cómo la capacidad de penetración, cómo este tipo de nuevas tecnologías facilitan precisamente en el que, bueno, pues se vean afectadas, digamos, las sociedades, las instituciones que no estarían en primera línea en este sentido. Por cierto que, y permitidme aquí la discreción, tanto en Rusia por parte de Ucrania como también en el caso de Israel, el conflicto con Irán, hemos visto estrategias parecidas y esto nos sitúa en una dirección muy interesante de la evolución de los conflictos. Y un último punto relacionado con esto, en torno a qué puede estar detrás, ¿no? Cuál puede ser la lógica de estas acciones, el que precisamente las sociedades pudieran verse afectadas, interrumpidas en sus vacaciones, en sus viajes de negocios, de alguna manera llevar la guerra, ¿no? O la tensión hacia las sociedades puede ser otra de las motivaciones, en este caso de Rusia o de otro actor, precisamente para ahondar, para dar tensión, ¿no? Debate político, discusión entre las sociedades, en definitiva, minar la cohesión intrapaís y entre los aliados, ¿no? Y creo que tenemos que sumar todas estas piezas al puzzle. Vamos a hablar en breve de esas posibles respuestas de Europa, tanto en lo militar como más general, quizá para proteger las infraestructuras públicas europeas. Antes vamos a ir rápidamente al ministro de Justicia de Dinamarca, hablando justamente hoy de esos incidentes con drones esta mañana y ayer. Sin llegar a conclusiones sobre lo ocurrido la pasada noche en Dinamarca, podemos decir que el sabotaje, los ciberataques y otras formas de guerra híbrida se han convertido en algo demasiado recurrente en la realidad europea. La intención es provocar, probar nuestros límites y crear miedo e incertidumbre en la población y los gobernantes. Debemos tener claro que los ataques híbridos han llegado para quedarse y están evolucionando rápidamente. Y es algo que como gobierno nos tomamos muy en serio. Vayamos a esas posibles respuestas. Vamos a empezar contigo, Marina, que ya habías mencionado que había que tener cierta cautela o había que al menos pensar bien la respuesta que debería dar la OTAN a esas incursiones probadas de drones rusos, como en Polonia, es uno de los ejemplos citados, ¿no? Que son vistas en Occidente como provocaciones en el marco de la guerra en Ucrania. ¿Cómo debería responder la Alianza Atlántica a estos incidentes, a tu criterio? Bueno, primeramente quisiera añadir algo a lo que dijo Alberto, lo que estaba describiendo, por ejemplo, en los libros sobre estrategia de guerra de información rusas, hablan de ataques cibertécnicos y ciberpsicológicos. Es decir, que hay ataques que pueden generar un mayor efecto psicológico. Esto por un lado. Por otro lado, quisiera también añadir que si nos hemos decidido ya que es Rusia, entonces, no tenemos más remedio que responder, pero como dije antes, las consecuencias pueden ser bastante serias y tenemos que responder porque ya hemos indicado que sabemos quién es
No sé si lo sabemos, si tenemos todas las pruebas que son necesarias, si no perdemos la credibilidad. Lo que quiero decir es que si pasa un incidente, es muy fácil decir, bueno, Rusia sería el país interesado con las capacidades, ¿vale? Pero tenemos que considerar otros actores con capacidades quizás similares o mejores que Rusia en este ámbito para saber si estos países como Corea del Norte, como Irán, hay un montón, Israel también tiene esas capacidades, como dijo Alberto, ¿quién podría tener un interés? Y luego hay que examinar a las pruebas. Y una vez que se sepa exactamente, o digamos con una probabilidad bastante alta quién ha sido, entonces tenemos qué herramientas tenemos para responder. Porque yo me acuerdo de ciberataques hace un montón de años, 2018, que el Reino Unido dijo, Rusia no debería atacarnos utilizando ciberespacio, sino nosotros respondemos, tenemos, como se dijo, armas en el ciberespacio, armas ofensivas y respondemos. Pero ha sido simplemente retórica, entonces eso no le va a asustar a nadie. Y de este modo perdemos la credibilidad. Entonces, les invitamos a otros actores, que sea Rusia o cualquier otro actor, a atacarnos porque ellos saben, nosotros podemos hablar, podemos hacer una reunión, una cumbre y hablar de las consecuencias, de lo que podríamos hacer o no podríamos hacer. La OTAN no se pone de acuerdo y sobre todo en cuanto al ciberespacio no hay una respuesta directa en cuanto a lo que se puede hacer. Por ejemplo, como dije, se pueden utilizar sanciones. Pero ya hemos utilizado sanciones y vemos contra quién, a quién vamos a sancionar, al grupo de criminales rusos que se han identificado, o a quién sancionamos, o otra vez al liderazgo político. Entonces es una cuestión bastante difícil. Fuerza militar, bueno. ¿Contra qué objetivos? Luego tenemos que mirar lo que dice la ley internacional. Bueno, la respuesta tiene que ser proporcional al ataque. Entonces, el uso de fuerza militar es proporcional o no. Entonces, estamos aquí, digamos, en una situación muy complicada porque no tenemos realmente unas respuestas buenas. Y como dije, cada país, cada miembro de la OTAN también tiene sus propios reglamentos en cuanto al uso de servicios de inteligencia, por ejemplo, para el fin de atacar otro país, digamos. En cuanto a los Estados Unidos, la CIA tiene un poco más libertad, o mucho más, mejor dicho, que otros servicios de inteligencia. Los Países Bajos también Sí, tienen sí. esa capacidad. Alemania no, pues en España no sé. Entonces, hay una respuesta colectiva que se puede dar, digamos, a un ciberataque hipotético, aunque se sepa con 100% de certeza que han sido actores rusos vinculados con el liderazgo político. Partiendo de ese dilema que describías, Marina, quiero pasar también la pregunta a Alberto. Partiendo de ese dilema de que, según entendí de tus palabras, la OTAN y Europa tiene que responder de alguna manera para no mostrar debilidad, pero por otro lado también tiene que evitar una escalada que pueda conducir a una catástrofe mucho mayor. Alberto, ¿cómo crees que podría o debería ser la respuesta a este tipo de guerra híbrida? También quizá podamos dividir entre los drones y esos ciberataques, como habíamos hecho antes en este diálogo. Justamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Marina, ¿no? Por eso mismo, si entendemos la naturaleza de estas acciones más allá del tipo concreto de acción, ¿no? Podemos decir que estamos ante un escenario de zona gris de manual, de libro, ¿no? ¿Por qué? Porque jugamos precisamente con la dificultad para atribuir, con la dificultad para conocer cuál es, ¿no?, la intención de ese hipotético actor, porque ha de ser nuestra respuesta, dónde está la credibilidad, la escalada, el control de la escalada. Aquí, por ejemplo, debemos añadir un factor, uno más, donde la dependencia, por así decirlo, o directamente, ¿no?, la dependencia de los aliados europeos, de la OTAN, para ese control de la escalada, para esa respuesta, sigue siendo críticamente, ¿no?, dependiente de los Estados Unidos, lo cual en estos momentos, pues, de incertidumbre
del grado de compromiso, ¿no? Y qué tipo de compromiso pues, de la potencia, ¿no? de Estados Unidos con Europa lo hace aún más relevante, más importante. Y desde ese momento, ¿qué tipo de respuesta efectivamente se puede articular, ¿no? Durante toda la guerra de Ucrania, precisamente el control de la escalada, hasta donde los estados europeos directamente concernidos, ¿no? estaban dispuestos a llegar y qué tipo de respuesta, ha sido también una de las bazas de Rusia, ¿no? Rusia sabe que durante esta guerra uno de los puntos centrales, ¿no? de la estrategia de Ucrania pasaba por el apoyo también de los aliados. ¿Cuál ha sido la respuesta? Buena parte de la disuasión ofensiva que ha practicado Rusia en esta guerra, o la disuasión ofensiva, pasaba precisamente por impedir, tratar de evitar de que los estados europeos se inmiscuyeran, entrasen, ¿no? en la guerra de Ucrania. Por tanto, si entendemos esto como todo un proceso en la zona gris, con todos estos dilemas y dificultades que ya hemos comentado, la respuesta es terriblemente compleja. Porque, no, por supuesto, está el punto inicial de hasta dónde queremos llegar y qué queremos, ¿no? realizar. Pero efectivamente, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es el interés, la capacidad de cada Estado y hasta dónde está dispuesto a llegar, ¿no? En estos momentos diversos países, lo ha hecho Polonia, lo ha hecho Estonia, han llamado al artículo 4, a ese artículo del Tratado del Atlántico Norte, para reunir a los aliados de manera consultiva, para ponerse de acuerdo. Es un primer paso. Pero insisto, precisamente en la dificultad de cómo responder, Polonia decía, nueva aeronave que entre en nuestro espacio aéreo, nueva aeronave que será derribada. Los países bálticos, ¿no? Estonia, directamente estaban en ese tipo de respuesta. Claro, supone aceptar, ¿de acuerdo?, cuáles las posibles consecuencias. No perdamos de vista, por añadir una información más, lo que ocurrió con Turquía camino ya casi de una década, ¿no? Cuando en este caso, en otro marco totalmente distinto, estamos hablando de la guerra de Siria, pero lo cierto es que hubo aeronaves rusas que penetraron el espacio aéreo turco, ¿no? Finalmente, después de muchos avisos, según trascendió, Turquía decidió abatir esa aeronave, ¿no? ¿Es este un ejemplo válido? ¿Es un ejemplo a seguir? Bueno, pues estas son algunas de las preguntas y difíciles respuestas que tiene, pero insistiría, una zona gris, guerra híbrida de manual, con todos estos interrogantes, el apoyo para el control de la escalada de Estados Unidos y qué tipo de respuesta por sus consecuencias, creo que son los tres elementos que podríamos situar como los más críticos para entender un poco la crisis actual. Una crisis, una guerra híbrida, que creo que es una de las conclusiones que podemos sacar de aquí, que está teniendo lugar esa guerra híbrida, probablemente, muy probablemente, que se puede atribuir a Rusia, pero respuestas que aún no conocemos o que no sabemos por esa necesidad de los europeos de sopesar bien qué respuesta es proporcionada a lo que está ocurriendo. Es un tema que vamos a seguir, seguro que en este formato, y seguramente con ustedes dos también, con Marina Mirón y con Alberto Bueno. Les agradezco por ahora mucho su participación en el episodio de hoy y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes.